Si hablamos de embarradas comunes entre los emprendedores, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado alguna relacionada con lo legal. Como que se nos olvidó poner una letrica pequeña en un contrato y terminamos más embalados que un berraco por entregar cosas que el cliente pensaba que le tenemos que entregar, o que el proceso de registro de nuestra marca después de unos años ha sido súper largo y súper difícil porque no seleccionamos bien el nombre, o por ejemplo, que no somos capaces de contratar a nadie hasta no saber qué tipo de contrato manejar con nuestros colaboradores. Y miren, estas son solo algunas de las cosas que se me ocurren a vuelo de pájaro de lo que se puede uno encontrar en el camino emprendiendo. Y pues por supuesto me imagino que debe haber un montón de cosas que ni me imagino y que les deben estar pasando allá a ustedes en sus emprendimientos. Es por eso que en este episodio invitamos a Camilo Gómez, él es el CEO de Failo Legal, y junto a él decidimos hablar sobre los 3 problemas legales más comunes que tenemos los emprendedores y pues qué podemos hacer para evitarlos. Si ya están encima, por lo menos poder solucionarlos. Bienvenidos a Mano Emprendedora, un podcast del programa Social Skin de Grupo Bolívar y Da Vivienda en coproducción con Naranja Media. Antes de empezar, tienen que saber que este episodio es bien diferente a lo que están acostumbrados. Entonces, cuéntenos en los comentarios por favor qué les parece porque los vamos a estar leyendo. Esto, como en el emprendimiento, se trata de experimentar y de ir iterando y por eso los necesitamos a ustedes. Entonces lo primero que tienen que saber es que Camilo no solo es abogado, es un emprendedor a la brava, como dice él, porque antes de Failo no tenía ni idea y definitivamente no sabía nada de nada sobre crear empresas y pues cómo administrarlas, diferente a lo que le decían en algunas clases en la universidad. Por eso es que para hablar de esos problemas legales nos centramos en sus conocimientos como abogado, pero también en su experiencia como emprendedor, por supuesto. Entonces, dicho eso, comencemos. Parce, eso me parece bien curioso porque justamente lo que quiero que, o sea, hacia donde queremos enfocar esto, que lo habíamos hablado como off the record, es pues cuáles son esos temas como más comunes cuando uno arranca, como cuáles son esas cosas a las que uno le debería parar muchas bolas. Y es muy curioso porque es muy fácil para ti reconocer que por supuesto empezaste en temas legales, pero igual estabas emprendiendo, entonces estabas haciendo tu práctica profesional, o sea, estabas ejerciendo tu profesión, pero además estabas ejerciendo también tu profesión como emprendedor y cruzar esos mundos es muy fácil, o sea, empiezas a darte cuenta que los mismos dolores que tú estás intentando solventar y que a veces uno los solventa mucho sobre el libro, pues son los mismos dolores que te empezó a tocar a ti también empezar a sanear y ahí debe haber una historia interesantísima, o sea, ¿cuáles son los hallazgos que empiezas a darte cuenta ahí? Pues mira que este abordaje nunca lo he hecho y bueno, Ajá, hagámoslo, está interesante. ajá, Yo siendo emprendedor y abogado, entonces de los 3 dolores que les venía a hablar hoy, los 3 los sufrí con el sombrero de emprendedor. Primero, constituir una sociedad, ¿ok? Entonces yo fui como late co-founder, o sea, yo no constituí Failo en la Cámara de Comercio, lo hizo mi socio, Santiago Rojas, él fue el fundador sí, inicial de Failo. Y bueno, pues yo llegué, me sumí luego a la compañía y ahí me di cuenta de la importancia de tener unos buenos estatutos para la sociedad, ujú, porque Santiago, pues, o sea, él también era abogado, pero pues, se acababa de graduar y él fue a la Cámara de Comercio, cogió los estatutos estándar de la Cámara de Comercio. Y luego de unos meses, casi un año, nos dimos cuenta que esos estatutos pues eran una vaina muy insuficiente. No teníamos que regular diferentes temas, no había cómo excluir accionistas que no habían cumplido con sus aportes, no había diferentes tipos de acciones, las mayorías para tomar decisiones a través de votos no estaban bien definidas, los capitales no se habían fijado con suficiente espacio entre el capital autorizado y el suscrito para hacer emisiones de acciones, entonces íbamos a emitir unas acciones, tocó reformar los estatutos, hacer más vueltas, perder tiempo, plata y encontrar bloqueos en ciertas decisiones que se tenían que tomar. ujú. Entonces, hay primer aprendizaje que yo lo sufrí, como muchos emprendedores seguramente lo han sufrido y espero que los que nos están escuchando no lo sufran, asesórense de unos buenos abogados para constituir la sociedad, porque es que ese es el primer documento más importante a nivel jurídico para un emprendedor, es el contrato con sus socios, ¿cierto? Sí, Entonces claro. ahí toca tratar de prever todos esos problemas que pueden pasar, porque somos unos cuando nos casamos y estamos en luna de miel y somos otros cuando tenemos 5 chinos, deudas, infidelidades, mejor dicho, ¿no? Entonces,
Claro. Ahí me di cuenta de ese primer aprendizaje. Como te digo, ahí es donde esta historia me parece que es tan interesante, porque es que, claro, el libro, la metodología, lo que sea, pues dice, parce, así se hacen los acuerdos, así se hacen los estatutos, así se construyen, esto es importante, estos son los bullets que tú tienes que tener. Y seguramente ese es el template que estaba en la Cámara de Comercio. Pero luego, tú con realidad, con cancha, con olfato, con las cosas que te están doliendo como emprendedor, ya no como abogado, empiezas a decir, vean, esto está mal. En esencia, esto está mal. Aquí hay un conflicto entre lo que tiene que ser y el deber ser y el template y las cosas que me están pasando a mí. Tú me puedes ayudar a recrear un poco, como también en aras de empezar a decir, paren bolas a esto. O sea, estos son el tipo de cosas que empezamos a ver que no estaban en el template, que no estaban en la lógica, que no estaban en la academia, que son muy importantes revisarlas. Si podemos casi que enlistarlas, no sé, te voy a decir cualquier cosa. En nuestros acuerdos de socios, por ejemplo, la única mujer es Daniela, la negra, y en los acuerdos de socios está qué pasa si queda embarazada y cómo funciona su licencia y un montón de cosas que, ¿me entiendes? Como unas intuiciones que tú empiezas a tener que le podemos ahorrar el camino a la gente. ¿Cuáles son esas intuiciones y ese olfato que tú empezaste a revisar y a decir, parce, esto es lo que tiene que tener y así acompañan ustedes a la gente? Sí, mira, yo no diría que de pronto es que tanto la diferencia entre la teoría y la realidad, sino que el trabajo de nosotros como abogados está en tratar de meter en los contratos la mayor cantidad de escenarios posibles que puedan pasar en el futuro. Sí, es como una labor de prestidigitar el futuro un poco. Y por eso los abogados siempre nos persiguen como no, siempre dicen que no se puede hacer, que es la piedra en el zapato, que son esos contratos tan largos, que no sé qué, que bla, 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 que yo sé que obviamente pues eso le genera digamos que frustración al usuario final, pero pues por el otro lado, ese es nuestro trabajo también, ¿no? Entonces, hablando del caso concreto, por ejemplo, una cosa que no estaba prevista en los estatutos y que también no hicimos desde un principio, que era contar con un contrato de vesting, los socios, un vesting inverso, eh, acompañado de un acuerdo de accionistas, fue que pues Santi montó la empresa, pero Santi no quería ser abogado. Santi le gustaba era montar empresas. Y Santi se fue a montar otra empresa y se quebró en esa empresa y luego se fue a montar otra empresa y él tenía el 80% de Filo. Y entonces tuvimos pues que renegociar y pues pudimos llegar a un acuerdo. Pero en los casos en los que no, que Santi hubiera sido un obstinado que dijera, no, pues mira, yo creé la empresa, yo puse el aviso, yo tengo el 80%. Y, no, y si no cede y no hay mecanismos, entonces en los estatutos un mecanismo de exclusión de accionistas o de readquisición de las acciones acompañado de un contrato de vesting donde se haya pactado eso. Mire, si usted se queda, se tiene que quedar mínimo 5 años para ganarse todas sus acciones. Si no, las tiene que revender a la sociedad o a los socios. Un acuerdo de accionistas que lo obligara a votar en la asamblea de socios a favor de una readquisición de acciones, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas pues no las teníamos y sin tenerlas y sin haber llegado a un acuerdo, hubiera muerto Filo, no estaría sentado aquí yo ahorita echando el cuento. Son situaciones que si no se prevén pueden llevar a que literalmente cierre la empresa. Ahorita vamos a hablar del vesting, que yo creo que es lo que viene a continuación, pero de hecho lo hablábamos con Alberto Henao, que fue un entrevistado, él es el CEO de Lock, de estos chocolates que son increíbles, parce, y él habla mucho de la relación entre los socios como un matrimonio, y tú lo dijiste ahorita, entonces es súper curioso porque igual el matrimonio sigue siendo un contrato, y así como uno firma capitulaciones y tiene un montón de acuerdos tácitos igual con su pareja, porque igual el juego de toda la vida es un juego en el que uno dice, bueno, espérese porque toda la vida, en toda la vida pueden pasar una cantidad de escenarios. ¿Cuál es la conversación que uno debería tener? O sea, ¿cuáles son esas 12, 15, 24 o 10 cosas que uno se debería cuestionar con los socios? Macho, antes de sentarse a hacer estatutos, háganse estas preguntas, tengan esta conversación difícil y háganse estas preguntas. Yo creo que es clave, primero que todo, es ver las expectativas de cada quien, ¿no? Porque emprender es un camino que es bien. Entonces, si nos sentábamos y entonces uno de los potenciales socios empieza a decir, no, pues miren, yo quiero un trabajo de 9 a 5, yo quiero tener un salario de 10 millones de pesos, yo quiero tener, viajar, bueno, o sea, como que tienen unas expectativas que van más bien es alineadas a ser un empleado. Es como, brother, a los 6 meses te vas a cansar de esto y te vas a ir a emplearte. Entonces, digamos, tener claras las expectativas como de lo que uno quiere a nivel personal en su vida y cómo se proyecta y saber que lo que está asumiendo es una responsabilidad muy grande y que le va a demandar mucho tiempo de su vida, ¿no? Y saber que hay que ser responsable también con eso, güey, porque uh-huh, así como uno elige una pareja también es, pues es para construir juntos. claro, entonces a partir de eso y ya sabiendo, listo, estamos todos jugados a que
Esto no es que soplar y hacer botellas y que en un año vamos a tener un unicornio como Rappi. O sea, esto hay que meterle trabajo. ¿Qué van a aportar? Plata, horas de trabajo. Bueno, hay diferentes aportes, ¿no? Y luego, con base en esos aportes, ¿cómo vamos a repartir la participación accionaria? Y pues digamos que si todos están jugados, si todos van a estar full time, etcétera, etcétera, pues hace sentido que todos tengan una repartición equitativa. Que no entren en discusiones como, no, es que yo soy el desarrollador, y entonces yo soy el que va a hacer la aplicación y yo soy el que debe tener el 80%, o yo soy el que está poniendo toda la plata y entonces mi plata no vale, o qué. Y desecha un poco como las horas de trabajo y el esfuerzo que puedan poner los demás. Sí, digamos que todo se necesita plata, se necesita talento, se necesita tiempo. Entonces llegar como a esa discusión sobre cuál va a ser la distribución de las participaciones y luego decir, listo, pues entonces si estas son las participaciones, ¿cuáles son las mayorías con las que vamos a tomar decisiones? Entonces, para estas decisiones, todos tenemos que estar de acuerdo. Para estas otras, el 70%. Ah, ok, entonces fulanito, menganito y sultanito, si ellos tres están de acuerdo, pues pasa la decisión. Ok, listo. ¿Quién va a ser el representante legal? ¿Quién va a firmar los contratos en nombre de la empresa y qué límites le vamos a poner? O sea, no es que usted pueda hacer lo que se le dé la gana. Vamos a poner unos topes a los contratos, el tipo de contratos que usted pueda firmar. Y finalmente, ahí entrando en el vesting, es como, esto es un compromiso a largo plazo. Entonces, si usted tiene 25% de acciones de la empresa, bueno, pues, man, usted se tiene que quedar 5 años trabajando en la empresa para ganárselas. Si usted se va al año 3, usted se va con 15% y me devuelve el otro 10%. Pero usted no se puede ir con 25% si no lo trabaja. O sea, no, uno no se hace, y hay un post que hicieron los de Mono sobre esto, los del el banco este para startups que me parece muy chévere, es, uno no es dueño del equity de una empresa por haber ido a la Cámara de Comercio a firmar un papel y a crear una sociedad. Uno es dueño porque lo trabajó varios años y lo logró consolidar. Entonces yo creo que esas son como las conversaciones que hay que tener. Cami, hasta acá hemos hablado como de, bueno, consiga su buena pareja, haga las cosas bien, tenga las conversaciones duras, preocúpese por hacer sus estatutos con juicio, por hacer una buena, sí, por hacer un buen registro, por constituirse de la mejor manera, pero entienda que me encantó como lo dijiste, es que uno no es dueño de una empresa por ir a la Cámara de Comercio y registrarla. Uno es dueño de una empresa cuando se la gana. Y yo creo que de eso se trata el vesting. El vesting, a mí, como yo lo entiendo, parce, pues en palabras castizas, esto es un plan en el que usted tiene un socio y ustedes dicen, listo, 50-50, listo, hagamos que sea 50-50, pero me lo gano en un plazo de tiempo y voy desbloqueando porcentaje en ese tiempo. Y el vesting lo que te va diciendo es, te lo va entregando, es como un documento que dura tiempo y que también te lo vas ganando por unos medibles, etcétera. Entonces es una forma también de que tú no estés regalando tu empresa desde el principio porque la sociedad no funcionó, sino que te estés ganando tu porcentaje con sudor. Ahora explícanoslo tú de una forma mucho más técnica, mucho menos castiza y empezamos a hablar de ese modelo que es tan importante y tan recomendado. Sí, de una. Yo creo que esto funciona también hablando como de paralelos para que la gente se haga una idea. Como cuando como si uno tuviera un periodo de prueba antes de casarse con alguien. Eh, o Qué chimba como además. o como la posibilidad de que tú tienes a una persona que está trabajando contigo y que tú le pones como un pescadito con una caña allá adelante y entonces la persona lo va persiguiendo y va comiéndose un poquito y luego se lo vuelves a tirar un poco más lejos y lo usas como un mecanismo para protegerte a ti como empresario, como dueño de una empresa y también como un mecanismo para motivar a las personas que trabajan contigo, incluyéndote a ti y a tus otros socios. En la medida Claro. que hay distintos tipos de vesting, pero pues hablemos del primero, que es como el que hemos venido tocando, que es el vesting inverso, es como la carta de reverso de uno, así lo explico yo en mis charlas. Sí, Entonces, claro. mira, tú, Manu, tienes 25% de esta empresa, te comprometes a trabajar 5 años en esta empresa y cada año te vas a ganar 5%. Tú ya tienes las acciones, o sea, tú ya eres socio hoy, vamos a la Cámara de Comercio, constituimos la empresa y tú ya tienes tu 25%. Pero lo que va a pasar es que te ganas el derecho a retener esas acciones si cada año que va pasando, primero, duras el año en curso y segundo, cumples con ciertos objetivos. También se pueden pactar algunos objetivos, ¿sí? Porque no es solo calentar silla y estar ahí ganándose un salario. Entonces, de Claro. tal manera que si, mira, mano, te fuiste el primer año, pues, mano, te vas solo con el 5% y devuelves el resto del 20%. ¿No? Ahora hay otra forma de plantearlo y es al que no es socio, entonces a los empleados, colaboradores. Sí.
mira, yo te voy a dar la posibilidad a ti de ser socio y tú te vas a ir ganando de nuevo, entonces 25% a 5 años. Cada año te vas ganando 5, 5, 5, 5, 5. Y con eso pues uno mantiene a las personas pues más vinculadas con el proyecto porque no están solo trabajando y ganándose un sueldo, sino que están aportando algo que es de ellos, realmente, más allá del discurso, y Divino que eso. se valora, ¿no? Con su trabajo. Entonces es un activo que en la medida que le trabajan más, pues más se valora, porque la empresa pues va creciendo. Claro. Eso es el vesting. Esa salvedad es divina, porque además yo tampoco soy original gangster. La empresa ya estaba pues fundada, constituida por mis socios. Cuando yo llegué, no voy a decir a mitad de camino, porque no, pero llegué empezando el camino, llegué tarde. Entonces sí, tiene mucho sentido, porque igual yo también, mi modelo no fue como, oiga, usted ya tiene su porcentaje, es como, gáneselo, papi. Gáneselo con sudor, gáneselo con trabajo, vaya desbloqueando hitos, vaya escalando su sueldo, vaya escalando impacto y lo que sea, pero además váyase ganando la empresa también, que eso es divino. Por eso me encanta la salvedad que haces, porque también es una zanahoria, sin duda alguna, sin duda alguna. Me parece maravilloso. Entonces, Cami, súper claro, eso estuvo como, de hecho, no se inventen la rueda, esto ya está inventado, háganlo y punto. Pregunten qué es un vesting, busquen los modelos, pregúntenle a un abogado y háganlo. Entonces ya Sí, hablamos de sí. estatutos y ya hablamos de vesting, que sigue ahí. Y para cerrar el vesting, si son de los emprendedores que van a hacer un tema con tecnología y buscar inversión, lo primero que les va a pedir el inversionista es qué pasó con sus contratos de vesting, de reverse vesting entre los socios. Entonces, es algo que sí o sí siempre se van a encontrar en su camino emprendedor. Oigan, aquí quiero interrumpirles un momentico en la conversación para que nos cuenten en la sección de preguntas de Spotify, aquí abajo cuando están escuchando su episodio, pues no sé, qué están haciendo mientras escuchan este episodio, queremos entender eso. Y si nos ayudan, pues podemos continuar. A ver, estamos diciendo que esta vuelta es importante, estamos diciendo que así como usted empieza una relación, de hecho, para la gente que está empezando una relación romántica con una nueva pareja, pero también una empresa, huevón, la regla funciona igual. Siéntese a ver futuros escenarios posibles, entienda muy bien cuáles son los acuerdos entre ustedes, pero sobre todo entiendan, que, o sea, no sé, si usted se va a vivir con alguien, entienda cuál es la participación de cada uno, etcétera, como que tengan esas conversaciones difíciles. Pero igual me sigue surgiendo una duda y es, o más bien, a mí me surgía mucho, me estoy parando yo en hace 8 años que empezamos con esta vuelta y empiezo a cuestionar, a pensar en todo lo que yo cuestionaba, como, luego hago eso más bien cuando haya plata, cuando esto sea en verdad prioritario, cuando esto en verdad sea una empresa, no sé, como que llegar a esa lógica es complicado, tener un abogado es como para la gente grande, no para una persona que está emprendiendo. ¿Tú me entiendes? Como toda esa lógica de, o sea, este no es el momento y no tengo plata para eso y no es prioridad. Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Porque también es como, ¿cómo las hacemos entender? Que primero sí es prioridad y segundo que el acceso pues, es mucho más sencillo. Entonces quiero tu perspectiva frente a eso. Bueno, pues ahí la historia de FOCAP Legales de Carlos, el CEO de Tri, está muy buena para que vayan y la escuchen. Porque al final no asesorarse legalmente se vuelve una bola de nieve. Y cada vez se va agrandando y se va agrandando y les va restando al final tiempo, plata, foco. Por ejemplo, el caso de Carlos, él casi no puede presentar su pitch en Y Combinator porque tenía un lío allá de sociedades mal constituidas, no tenía plata para abogados, entonces le tocó al final a él hacer todo así a las patadas, ¿no? Entonces puede llegar a tener consecuencias, le demoró un due diligence en el que le iba a invertir Bancolombia, se lo demoró más del tiempo esperado y eso es tiempo que pasa sin que tú tengas esa plata de la inversión para hacer que tu negocio crezca. Entonces, por el otro lado, esas son, digamos, como las consecuencias, en mi opinión, son esas. Y es que los temas legales mal manejados son una bola de nieve que va creciendo y eventualmente te golpean la cara y pues hay veces que tú no te puedes recuperar del tema. O sea, si fue un negocio regulado en el que te metiste y simplemente te cierran la empresa y te multan y hasta te puedes meter a la cárcel. O si son problemas como el de los socios que no se gestionaron bien y al final la empresa tiene que cerrar porque no hubo un acuerdo entre los socios, porque eso no se previó antes en el gobierno corporativo, o alguien se te adelantó y registró la marca primero y luego todo el esfuerzo que tú hiciste en posicionamiento y demás, te tocó cambiar la marca y ahora te llamas Pepito Pérez y la gente dice, pero ¿quién es Pepito Pérez? ¿No era Naranja Media?
Entonces, esas son las Lo dices consecuencias. porque conoces nuestro caso, ¿cierto? Sí, es un caso fuerte, es un caso fuerte. O sea, nosotros nos pasa, nos duele, porque nosotros empezamos con una marca, sobre todo porque uno construye la marca y uno dice, es que se escucha lindo, y uno no hace ni siquiera el trabajo de ir al RUES a ver quién más está constituido como uno. Eh, que uno debería elegir el nombre no solamente porque le guste, sino porque no hay más, no hay más homónimos, no hay más gente constituida, no es un genérico. eh, Esas cosas que uno que se las dice un abogado en una consulta, no sé, como que aquí es el consejo sí es como, parce, una consulta de un abogado, ¿cuánto puede valer una hora? Pues, ¿me entiendes? Si tú ya hiciste tu primer proyecto y tienes 500.000, 1.000.000, pues pídele a un amigo que esté empezando, o pídele a alguien conocido, o pídele a Failo una cotización de una hora y que te digan, párele bolas a estas cosas. Así vayas tú y lo ejecutes, porque todavía no tienes el dinero, pero, pero asesórate de la gente correcta, porque es que hay preguntas que uno pues, no se sabe. Y hágalo cuando su marca no vale tanta plata, ni tiene este posicionamiento, ni es relevante, ni todo lo que saben. O sea, para la audiencia de aquí como súper a calzón quitado, para si nosotros tenemos, no sé, 8 años en el mercado, el posicionamiento que tenemos, todo el reconocimiento a nivel Latinoamérica, todo el mundo ha dicho en inglés o en español naranja o naranja media, y no podemos registrarnos todavía. Pues Failo nos está ayudando, estamos corriendo la carrera, estamos cerca, lo vamos a lograr. Pero esto sí es una verdad, o sea, mejor dicho, no podemos tener más genérico, o sea, más genérico el nombre. Le hemos buscado apellidos, cómo lograr, pero ya estamos en un momento en el que no tiene sentido que nos cambiemos el nombre a Pera Mordida. Pues porque la gente ya nos conoce, ya vale la marca, es decir, ya en este momento es como, fuck, o sea, es decir, 1.000.000 de pesos lo hubiéramos ahorrado durante 6 meses con los socios cuando nos ganábamos cada uno 500.000 pesos y hubiéramos hecho un registro o hubiéramos rebrandeado incluso cuando la marca no... ¿Entienden? Es como que duro que en este momento en el que estamos, que lo que más vale para nosotros, que es nuestro reconocimiento y nuestro nombre, sea lo único que no esté registrado. Y de hecho, nos pasó que alguna vez hicimos como el proceso para pasar a Y Combinator y por supuesto que lo primero que le dicen es, bueno, su registro. Papi, no hay. Pues listo, entonces no hay aceleración, no hay aceleradora. Simple, tiene sus consecuencias. Sí, total, total. Digamos que yo iba a entrar al segundo punto y es, uno es reconocer la importancia de hacerlo y la única forma de hacerlo es sabiendo las fuck-ups legales que han cometido los otros por no asesorarse bien y a tiempo. Ahora, yo sé que por el otro lado está el tema del costo y por eso nació Filo, básicamente, porque antes de que nosotros existiéramos, ir a una firma de abogados buena donde tú pudieras confiar en la calidad de los abogados de lo que te estaban dando, una creación de una sociedad no bajaba de 3, 4, 5 millones de pesos y una sociedad básica con los mismos estatutos de la Cámara de Comercio prácticamente. Y quedabas luego a merced del abogado independiente, que sí, que es el amigo, el primo, lo que sea, que puede ser bueno, puede ser malo. Tiene una única especialidad, no todas. Te puede registrar la marca, pero luego no te puede ayudar a negociar una ronda de inversión ni hacerte unos términos y condiciones o una política de privacidad, al menos no si es responsable. Entonces ahí es donde entró Filo a proveer una solución para el ecosistema y son servicios legales de alta calidad a precios justos que hablan el lenguaje del emprendedor, que se mueven a su velocidad y que realmente están interesados en que le vaya bien, porque ese es nuestro nicho de clientes. Entonces nosotros queremos que les vaya bien, que vendan, que levanten inversión, que hagan alianzas, que se expandan por Latinoamérica y a eso nos dedicamos, mano. Sí, claro. Sobre todo porque si ustedes hacen que desde el principio, es que no, o sea, no sé cómo expresarlo, pero de hecho mi primo es abogado, también emprendedor. Fue la primera persona que se ganó un Business for Peace, el primer colombiano, pues. Unos negocios divinos, complejísimos estructuralmente, pero él es abogado, parce, y siempre dice, yo creo que el éxito de que nosotros nos haya ido siempre bien es que desde el principio la empresa está bien constituida, bien armada, desde lo legal, desde lo financiero, desde el gobierno corporativo, y eso hace que la velocidad de crecimiento sea diferente, porque no tienes fricciones, porque estás bien puesto, porque estás bien constituido, porque tienes tus estatutos juiciosos, pero además tus estados, ¿me entiendes? Como esa lógica que de repente uno empezando no alcanza a ver como más allá de los 5 pasos que uno tiene que dar, pero si el negocio te empieza a ir bien y si empiezas a crecer, es muy probable que lo que te ralentice es haberlo hecho mal al principio, y es donde la bola de nieve de la que tú hablas es tan importante preverla. Entonces es interesante. Total, y es que es igual con otros consultores. O sea, yo también escatimé plata en contadores
y me está pasando factura hoy. Pierdo tiempo en reuniones tratando de ubicar la data. No tenía un CRM al principio para hacerle tracking a los clientes. Tengo un poco de data que está perdida. Y todo eso también así le puede jugar a los emprendedores lo legal. Todo ese tipo de cosas. Yo sé que es un esfuerzo, pero pues vale la pena hacerlo. Sí. O sea, así como les recomendaría, contraten abogados, pongan un CRM, no manejen las cosas en Excel. Traten de contratar unos buenos contadores. Y además que no es solamente, es que suena como o sea, hágalo preventivamente. Pero en realidad es incluso la forma de robustecer el negocio y bustearlo. O sea, incluso no es solamente, como te digo, prever darse un tropiezo, sino es más bien optimizar la velocidad de tu negocio, que es súper diferente. Si uno entendiera que si uno estructura legal y financieramente su empresa desde el principio, eso te ayuda a acelerar el camino. O sea, ese es el boost. Es muy interesante. No es un gasto, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión, sin duda alguna, sin duda alguna. Cami, para cerrar, ¿qué crees que una persona que se escuchó este episodio, que se escuchó estos 3 tips, dijo que para darle bolas debería leerse, verse, consumir, no sé, un buen libro, un buen blogs de ustedes, de repente, videos, lo que sea, como dónde pueden irse a buscar tips, recomendaciones y buenas prácticas? Pues mira, teniendo ese doble sombrero de abogado y emprendedor, primero pues se creó el podcast de FOCAP Legales y es para que los emprendedores reconozcan si escuchando esto no les dio suficiente escozor, vayan y escuchen esas historias y entiendan la importancia de asesorarse legalmente. Y luego, siguiente paso es, si no tienen hoy en día los recursos para contratar a un abogado, así sea con los precios asequibles y demás que tiene Philo, Philo ha construido primero un blog muy potente tiene de todo, está repartido según la etapa de ideación, de tracción o de expansión, y ahí encuentran blogs de temas de registro de marca, temas del contrato de vesting, de gobierno corporativo, muchas de las cosas que hablamos hoy acá. Y si no les gusta leer, tenemos una e-learning que se llama la Escuela Legal para Startups, que es como un Platzi legal, llamémoslo así. Son videos cortos, 5 a 10 minutos, ahí pueden entrar y también filtrar según en la etapa en la que están, pueden ir viendo cosas legales que les van a concernir en su momento. Entonces, si ya no estamos hablando de marcas, estamos hablando de la propiedad industrial en general, registros de software, registros de patentes, lo encuentran ahí. Si están levantando capital, creación de sociedades en el exterior, contratos para levantar inversión, etcétera, etcétera. Y eso es gratuito. No todos estos recursos que les estoy diciendo son gratuitos porque nosotros creemos en nuestro propósito y es ser el aliado legal de los innovadores para poner nuestro granito de arena en ayudar a cambiar el mundo. Entonces, ahí están esos recursos, vayan, visítenlos. Y bueno, no, pues sí es en torno a estos temas de saber qué hacer a nivel legal. Ya luego de eso, pues pueden agendar llamadas de 30 minutos gratuitas con nuestros abogados y ahí pues hacer las consultas que quieran y eventualmente pues les pasamos una propuesta de servicios para apoyarlos a través de todas estas plataformas que les menciono. Es súper fácil agendar una llamada. Y ya no, yo creo que sí, eso en cuanto a tips legales sería eso. Tremendo, sobre todo porque están hechos para emprendedores. O sea, es como, debe haber un montón de información ahí en la calle, pero es que este está masticadito para ustedes. Entonces, para los que no sepan cómo se escribe Philo, esto es PH, la Y o Y, LO, PHYLO.co. Y ahí está el blog, que me parece muy bacano. Ustedes lo tienen dividido por ideación, tracción, expansión, etcétera. Entonces, pues ahí pueden chequear. O sea, Philo ya ha hecho el trabajo de sintetizar la información. Entonces, ¿qué más que irlos a buscar ustedes? Además, el tono en el que ustedes tienen, la comunicación súper cercana, súper emprendedora, súper divertida, pues aprovechenlo un poco, ¿no? De eso se trata. Entonces, muchas gracias como siempre, gracias por apoyarnos en este podcast, gracias por apoyarnos tras bambalinas con todo lo legal en naranja. Pues bueno, hasta aquí llegamos, lo logramos. Bueno, no, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí están los recursos en la página, pueden encontrar tanto el blog como la Escuela Legal para Startups. Esperemos que este nuevo formato les haya gustado. Recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios y recuerden también que yo soy Manuel y nos vamos a estar escuchando en los siguientes episodios. Hasta aquí llegamos hoy. Los invitamos a seguir de cerca las redes de Social Skin en Instagram como @social_skin- para estar al tanto de las nuevas convocatorias y oportunidades que tenemos para ustedes. También pueden visitar la página www.socialskin.com para conocer más de los proyectos con los que nos hemos dado la mano.
Este episodio de Mano Emprendedora fue producido por Valentina Barbosa, musicalizado por Santiago Bernal y el diseño gráfico hecho por Vanessa Erazo. Yo soy Manuel Torres, este es un podcast del programa Social Skin de Grupo Bolívar y Da Vivienda, producido por Naranja.